No contento con haber recorrido todos los países de la Tierra, a nuestro invitado le quedan fuerzas para venir y contárnoslo, como ese amigo que viene a casa tras el verano y nos explica su viaje por lugares recónditos. En esta ocasión no se nos presenta como el típico amigo cansino, cuyo archivo de fotos no tiene final, sino más bien se muestra como el ocurrente chisposo que exprime las anécdotas convirtiendo cada hecho en una enseñanza. Tampoco es el típico viajero que arremete en su relato contra todo lo que no salió como esperaba a modo de venganza, sino que suele esconderlo con bastante ironía. 42 años al servicio de la diplomacia y algunos otros al frente del Real Madrid como director general, de ahí que siempre vista de punta en blanco. Suárez, Calvo Sotelo, Aznar, González, Zapatero conforman la alineación de su vida profesional. Todos ellos le podían llamar en cualquier momento del día y de la noche, aunque tal vez él siga soñando con que quien le llama es Alfredo Di Stéfano para que le centre un balón. Al fin y al cabo, uno siempre vuelve a los deseos de la infancia, por muchos viajes que haya hecho en este mundo redondo, en este mundo de sueños. Inocencio Arias, bienvenido a Levante Televisión. Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, preferiría que pidiera a Alfredo Di Stéfano que le centrara una pelota a que me llamara por teléfono un presidente del gobierno. De los cuatro con los que he trabajado, porque con Zapatero yo no he trabajado. Fue cónsul en Los Ángeles. Sí, cónsul en Los Ángeles, ahí, ¿no? Sí. Y he tenido otros puestos más importantes con los otros presidentes. Y sobre todo con es que González, he viajado mucho. Aznar. Sí, con González fui secretario de Estado y subsecretario, pero sobre todo es que he viajado mucho con los cuatro. En la época de la transición, muchos periodistas acompañaban a los presidentes del gobierno y yo normalmente iba al frente, iba cuidando de los periodistas. ¿Quién tiene la culpa del mundo? ¿Del mundo? ¿De cómo es el mundo? ¿De cómo está el mundo? Hombre, ¿cómo está el mundo? Pues imagino que tenemos los seres humanos, el egoísmo de los seres humanos, el egoísmo o la codicia o la falta de solidaridad. En fin, el mundo está mal, pero hay momentos en que no está tan mal. Si examinamos todo el mundo, nos damos cuenta que la renta de muchísimos habitantes del planeta ha subido bastante en relación a hace 20 años. Por ejemplo, en África ha habido progresos espectaculares, como los ha habido en Brasil, como los ha habido en la India. Sigue habiendo en esos países millones de personas que están muy mal, pero el porcentaje, el número es inferior al que había hace 15, 20 o 30 años. También se pueden contar las cosas en positivo, ¿no? Siempre tendemos a quedarnos con lo negativo, a resaltar los defectos de uno u otro. Lo negativo es más noticia. Lo positivo, a no ser el triunfo de la selección española en Europa, pues lo positivo es menos noticia. La catástrofe, el desastre, la miseria, la guerra, es más noticia. ¿Cómo podemos salir de esta en la que estamos? Bueno, la crisis económica es un tema complicado y yo temo que a corto plazo en España vamos a estar inmersos en ella. Lo que ocurre es que yo tengo fe en que a medio y largo plazo saldremos, pero a corto plazo ni Rajoy ni San Rajoy. A corto plazo el paro no va a disminuir este verano, afortunadamente, pero luego caeremos de nuevo y habrá más familias al borde de pasarlo mal. También es cierto que yo, sinceramente, no creo en todo en las cifras del paro. Es decir, en España, si hay 23,9% de parados y no ha ocurrido nada, es un primer momento por el colchón familiar, porque los familiares en España tienen un sentido muy de su grupo y ayudan al que está mal. Y eso es muy hermoso. Pero al mismo tiempo es que las cifras yo creo que son, habiendo crecido, las cifras reales, pero son un poco irreales. Es decir, hay bastante gente en España que dice que está en el paro y no está, o bien porque está trabajando de forma sumergida, o bien, lo que es más serio para los contribuyentes, es que están cobrando el paro y tienen un empleo. Pero con todo, el hecho es que hay una situación en España bastante dramática. Hace más de 40 años usted le surgió la oportunidad de comenzar a viajar, estando en la cresta de la ola de su profesión, de la carrera diplomática, y hoy mucha gente se ve obligada, muchos jóvenes se ven obligados a, bueno, pues a marcharse al extranjero porque no tienen más remedio, porque no tienen trabajo aquí, porque no tienen horizontes. ¿Qué consejo les daría a ustedes a esos jóvenes? El primero, que aprendan inglés. El primero, vayan donde vayan. Hombre, si van seguro ya con un empleo fijo a Alemania, que aprendan alemán. Pero ante la incertidumbre, que aprendan inglés. Mal que bien, no hace falta hablar perfectamente en inglés para moverse por el mundo, pero tiene que saber algo, tiene que comprender más o menos lo que le dicen, tiene que saber expresar una cosa, de decir, hasta estoy enfermo, pero tiene que tener unos conocimientos elementales. Y después, pues, esforzarse al salir al extranjero,
no importarle salir al extranjero, que un chico o una chica de 30 años se vaya a vivir 2 o 3 años al extranjero porque estamos en época de vacas flacas, no es ningún drama. Bueno, pues enriquece su horizonte, se tiene que separar de sus padres, a lo mejor de su novio o de su novia. Bueno, pero así es la vida. Lo malo es que le dijeran a uno, tienes que irte 40 años al extranjero, no sabes ir, vas en España y a un país horrible, a una situación horrible. Eso es malo. Pero irse al extranjero, ahora que dice que hay una cierta oferta de empleo en Alemania o en Gran Bretaña, pues uno enriquece el horizonte, su experiencia personal, aprende nuevas cosas, aprende un nuevo idioma y vuelve a España cuando la ola haya decrecido. No hay ningún, lo malo, no es bueno que uno tenga que irse, pero si uno sabe que va a encontrar empleo fuera y está 2 o 3 años, hoy que hay un montón de países civilizados, con un nivel de vida, pues tampoco es... es que los españoles nos hemos acostumbrado el ímpetu de la época de los conquistadores, esto se ha acabado. Los españoles, por ejemplo, yo a veces me asombro que habiendo tantos jóvenes en paro, que los hay, y es verdad, están en paro, los pobres no encuentran trabajo, y que tienen que pagar sus estudios, los padres tienen problemas porque le han subido la matrícula o lo que sea, no ves tantos jóvenes que se ponen a trabajar en los fines de semana, en bares o lo que sea. En Estados Unidos uno va a un bar, un fin de semana, a un restaurante, todos son estudiantes, que están ahí ganando precisamente para pagar la parte de matrícula que los padres no pueden pagarlo. Aquí muchas veces oímos a jóvenes, incluso gente que conocemos directamente, y dicen, claro, es que van a ofrecer un empleo, pues tendrá que trabajar los fines de semana. Pues mira, ahora hay que trabajar los días de semana, ahora toca, como ahora toca no tomar postre durante 15 días. Ahora España, las comodidades de antaño, pues se han convertido en menos, el número de comodidades es menos y hay que sacrificarse. ¿Cómo ve la situación de la monarquía? Bien, en conjunto bien, aunque ha sufrido una erosión reciente. El episodio del elefante, que fue un desliz del rey, no fue muy afortunado, pero me parece que sería muy injusto hacia el rey el que porque haya metido la pata yéndose a cazar cuando no tenía que irse a cazar, el que eso tape y oscurezca y nos haga olvidar un montón de cosas muchísimo más importantes que el rey ha hecho por España. De Zapatero dice, por ejemplo, que no parece haber entendido que el prestigio, la buena imagen, la credibilidad son esenciales para las relaciones internacionales de un país. Sí, Zapatero ha sido el más flojo en la política internacional de los 5 que hemos tenido, sin ser una hecatombe, porque tampoco lo era, ha sido con diferencia el más flojo de los 5 en su presentación en el exterior. Él no le gustaba, no se sentía cómodo, entonces cuando salía fuera no estaba en su elemento, y eso los que hablaban con él lo notaban. Y eso lo digo yo, de que Zapatero había entendido lo del prestigio, por una anécdota que cuento, totalmente real, una cena... La espantada de la cena. Claro, una cena organizada por él y montada por él. Y de un precio altísimo. Y de por él, aparte del precio económico, era el precio de prestigio. Tú montas una cena en el Waldorf Astoria con tus colegas iberoamericanos, 11 o 10 presidentes, 20 ministros, 30 embajadores, un montón de personalidades, 320 personas en el mejor salón del Waldorf Astoria, un hotel lujo, un hotel de empaque, y de pronto en el último minuto, porque te da pereza, no vas a la cena que tú has organizado. Claro, eso es que él no ha entendido que el prestigio de tu país depende de lo que hagan las personas significativas. Y él, después del rey, era la persona más significativa. ¿Le encuentra algún sentido a la famosa foto de Aznar en las Azores y a cómo se gestiona? La foto de Aznar en las Azores, que le hizo bastante daño a Aznar, sin la foto de el PP perdió las elecciones meses más tarde por la mezcla de las Azores y el atentado de Atocha. Sin el atentado de Atocha, la foto de las Azores no ha sido tan nefasta para Aznar, pero tuvo una incidencia negativa en Aznar. Pero era una foto inevitable en el momento en que estábamos. Si Aznar optaba como optó, guste o no guste, y el Parlamento español lo apoyó, optaba por apoyar a Estados Unidos en la intervención en Irak, era una apuesta arriesgada, él la hizo, tenía la mayoría en el Parlamento. Si optaba con eso, era impepinable que tenía que hacer una foto importante con Bush, porque con Bush no estaba solo en el mundo, como se decía aquí, pero no había tantos países que lo apoyaran, había un puñado de países que lo apoyaban. Él necesitaba hacerse foto con líderes de esos países, sobre todo con un país con una cierta relevancia, como España o Gran Bretaña, que además estaban en el Consejo de Seguridad de la ONU en ese momento, en el organismo, en la parte de la ONU que decide las cuestiones importantes. Él tenía que mostrar al mundo que no estaba solo.
y la foto era inevitable. Los presidentes y la diplomacia. Me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero, un libro verdaderamente jugoso. Qué memoria tiene usted, es de admirar todas esas vivencias aquí explicadas por Inocencio Arias. Un placer charlar con usted. Invitamos a nuestros espectadores a que se sumerjan en la lectura, que encontrarán pasajes de verdad impagables. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.